Y nada más, para empezar, pues yo soy María Calzado Yo soy Leo. y aquí os, Brini. y aquí os dejamos nuestros contactos por si más allá después de la clase o fuera de así, si tenéis alguna duda, pues preguntar con total libertad, que estamos aquí para vosotros. Y, y eso, de tenerlo. Yo os he puesto dos de mis correos por si acaso, por si algo pasa de que no podéis contactar conmigo con el correo de la universidad, este que os he puesto de la UTAD, que es el que más uso indiscutiblemente. Por si algo, pues he puesto mi otro correo porque es lo que más uso y bueno, ahí está. Y hoy vamos a empezar más que nada con lo que es la introducción del trabajo que vamos a hacer, las propuestas que os vamos a hacer y los objetivos que queremos que completéis y sobre todo la materia que vamos a dar hoy es guión y narrativa. Es la base de todo y, y Bueno, respondiendo también un poco a lo que decías, estos son la cronología de las clases. La primera es hoy, 22 de enero, después otra el 5 de febrero, el 19, el 5 de marzo, 20 de marzo y así vamos. Y también respondiéndoos ahora, no es necesario utilizar hoy ningún programa para dibujar, porque como os ha dicho María, es todo principalmente guión y narrativa. Y bueno, ahí vamos viendo. Si os decimos, o sea, realmente vosotros podéis hacer lo que queráis viendo estas clases, podéis estar ya dibujando, tomando apuntes, todo lo que queráis. Pero hoy principalmente dibujar, no vamos a tocar. hoy justo no, Hoy justo no. justo hoy no. Por lo demás, como ya ha dicho Leo, hoy vamos a tocar guión y narrativa y en las siguientes clases vamos a ir con lo que es la preproducción de un Y pueden corto. ser tanto teóricas como prácticas, porque vosotros podéis enviar todo lo que vayáis haciendo, o sea, sin ningún tipo de vergüenza, por correo, por aquí, por el chat, lo que queráis, y los vamos viendo, porque eso también eso mola mucho, chicos, que enviáis cosas, nosotros lo vamos viendo, lo vemos entre todos, y así todo el mundo también se siente motivado, ve el compañerismo, tal, todo eso está muy bien. Hacerlo. Eso es un poco el briefing que lo que vamos a hacer, que sí, por si no sabéis lo que es un briefing, imaginaros que yo soy una empresa o soy un cliente y os quiero contratar, os quiero comisionar, quiero que me hagáis algo. El briefing es toda información que yo considere relevante que vosotros necesitéis para empezar con un proyecto. En este caso, lo que vamos a hacer es la preproducción de un cortometraje en el cual incluyan dos personajes, el cual de ellos va a ser una criatura, La que sea. la que sea, o sea, y todo esto tiene que ocurrir en un bosque, o sea, por lo tanto, un escenario, solo uno. Pero el tono, o sea, el estilo, el tono comedia, drama, familia, todo eso lo podéis elegir vosotros y el estilo, pues el estilo con el que os veáis más cómodos, si queréis explorar un estilo nuevo, adelante. Entonces, con esta información, ¿cuáles son los objetivos que queremos de vosotros en estas clases? Pues bueno, desarrollaremos un guión, un storyboard, haréis los diseños de los personajes y también el diseño del entorno, es decir, del bosque y de todo lo que consideréis. O sea, vosotros a por todas. Responder a las preguntas, el otro personaje puede ser una persona, tiene que ser otra, o puede ser otra criatura, puede ser otra criatura. Mismamente, si queréis hacer dos criaturas, también podéis hacer dos criaturas. Una entidad sí vale como criatura, cualquier cosa que no sea un humano vale como una criatura y se pueden hacer dos criaturas. Lo que toca es que como mínimo tiene que haber dos personajes. Exacto. Y aquí ¿hay algún grupo chat o Discord? Como ya hemos dicho, si tenéis algún tipo de duda por dónde mandar las cosas a nuestros Sí. sitios de referencia, las podéis mandar. Y Y bueno, también he visto una persona que ha preguntado que si puede ser 2D o 3D. Siendo muy sincero, la verdad, la mayoría de proyectos que se entregaron el año pasado justamente eran todo ilustraciones, ¿no? Era todo principalmente 2D, pero el 3D también sirve muchísimo para facilitaros. O sea, si queréis hacer un entorno en 3D para luego dibujarlo en 2D, lo podéis hacer. O sea, está todo. si vosotros domináis Sí. muchísimo el 3D, vamos, con que hagáis un bocetillo de referencia y luego, si os veis más libres, hacerlo en 3D, pues oye, cada uno lo que Al puede. final yo soy alumno de tercero de animación y mi invención es el 2D, pero María, por ejemplo, está en videojuegos y Mm. se mueve mucho más con el 3D. O sea, que realmente. Y vamos, si tiene que ser algo fuera de vuestro propio corto que simplemente queréis una opinión externa, sentiros libres.
Aquí, por si acaso hay alguien que se desvía un poco o no sabe muy bien lo que estamos buscando, he puesto varias referencias. Como vais a tener acceso a esta presentación, podéis verlos tranquilamente en casa. Son cortos de 1 minuto, 2, 3, como creo el máximo. Y son muy simples. Tienen 1 o 2 personajes, algunos más, menos, y cuentan una historia muy simple. Lo que queremos no es que os vayáis por las ramas. Al final esto es un proyecto que se va a hacer en un mes y queremos que aprendáis cómo se hace y hacer algo que os guste, no que, ay, voy a hacer una trilogía de animación. Ahora mismo no estamos buscando eso. Está muy bien, pero es mejor tener para un curso de iniciación un proyecto pequeño y bien hecho que algo súper grande y al final que sientas que no te ha dado tiempo. Entonces, estos son los ejemplos de cortos que quiero que tengáis en mente de lo que estamos buscando. 1 minuto, una historia graciosa o algo así. Bueno, esto es un poco el spoiler que os estábamos contando antes. Esto es un pipeline de animación, ¿vale? Tenéis mucha suerte porque en general en los estudios de animación, en las producciones de animación, se suele dividir las cosas por departamentos. Es decir, la persona que inicia incluso la idea no es la persona que va a hacer el guión o el storyboard y todo lo que viene después. Por lo tanto, Hola. todo el mundo se tiene que encargar de hacer el trabajo bien, bien enmaquetadito para que pase a la siguiente persona Pues y sí. se entienda, esencialmente. Tenéis suerte porque la misma persona sois vosotros, entonces al fin y al cabo tenéis que hacer una cosa que con que vosotros lo vayáis entendiendo va bien, pero al fin y al cabo tenéis que tener un producto pues bien enmaquetado que nosotros evidentemente lo entendamos. Em, Veo a gente preguntando también que si hace falta animar o no. Claro, nosotros nos situamos en esto de aquí, que es la preproducción, que al fin y al cabo consiste en tener una idea, desarrollarla y hacer su storyboard, finalmente desarrollar los diseños de los personajes y de su entorno, y ya después de esto, pues en teoría se pasa a otras etapas de la producción que nosotros no vamos a tocar. Es decir, ¿en este curso vais a animar, podéis animar? Pues mira, ponle ayer hasta el infinito y más allá. Si vosotros queréis hacer una prueba de animación, queréis hacer una breve animación de vuestra idea, pues bien, bienvenido sea. O sea, al fin y al cabo es lo ideal. Pero nosotros os vamos a enseñar sobre todo toda esta parte de ideación, teoría del color, em, storyboards, de consejos para el diseño del personaje, diseño de entorno, perspectiva, eh, más que una animación como tal. Si la queréis hacer, eso, bienvenidas sean, ¿eh? Pero nos situamos en esta fase del pipeline, así lo conocemos, ¿no? Hmm. De la animación. Para empezar con este pipeline, tenemos aquí que vamos a empezar con una idea. Y hay muchas maneras de tener una idea. Lo mismo muchos de vosotros ya la tenéis escrita desde hace años, queréis hacerlo y ya sabéis directamente lo que es, pero puede que haya gente que no sabe ni por dónde empezar. Entonces, aunque tengas tu idea ya hecha o no, una cosa que es muy útil es un moodboard. ¿Qué es un moodboard? Por la gente que no lo sabe, es coger un montón de imágenes o dibujos, no necesariamente tuyos, y es más, normalmente no lo son, y crear un feed, por así decirlo, como los de Instagram o algo así, de cosas de referencia. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo son un montón, una ciudad destartalada, con colorines. Vamos, yo creo que a todo el mundo se nos viene a la cabeza qué tipo de película quiere referenciar este moodboard. Con estas imágenes ya sabemos un poco por dónde va a tirar la estética de nuestro corto o lo que estamos buscando con nuestros personajes. Y visualmente, si, aunque tengas una idea ya o no la tengas, visualmente te ayuda muchísimo a situarte y a decir, vale, quiero tirar por aquí de esta imagen que me gusta, que no me gusta. Eh, es generar, pues, ya lo he dicho 20 Estética, veces, sí, sí. sí, es generar una referencia, una estética de lo que queréis crear en el futuro. También, por ejemplo, más o menos lo que esperamos de vosotros.
a la hora de diseñar los personajes. Esto es del libro de arte de la película de Big Hero 6, que aquí tenéis, aquí detrás. Cuando tengáis la presentación, aquí tenéis el link en el archivo de internet que podéis acceder al libro de arte. Eh, un diseño de personajes, evidentemente, tú acabas con tu diseño definitivo, tipo así quiero que se vea mi personaje, no sé qué, pero es muy importante hacer muchas exploraciones, muchísimas iteraciones del personaje, muchas variaciones. Vale, me gusta la cara, le cambio el pelo, le cambio la ropa, le cambio el color de la camiseta. Al fin y al cabo, el personaje también tiene que interactuar con su entorno, con otros personajes que salgan en por en este caso la criatura, por ejemplo, que vayan en conjunto, que se note que sean contrarios. También tendremos otra clase donde nos centremos más sobre el diseño de personajes, anatomía y tal, pero más o menos esto es lo que esperamos de vosotros a la hora de que realicéis las ilustraciones y todo tipo de exploraciones de los personajes. Eh, También una cosita que me gustaría añadir de lo que dijo María, eh, las referencias y el mood board se suelen sacar de fotos de internet, de lo que queráis, pero que no es de vergüenza y de hecho es mucho más bonito que vosotros mismos observéis vuestro entorno, saquéis vuestras propias fotos. Si os cuesta mucho encontrar una pose en específica, pues hacéis la pose vosotros, hacéis la foto, que esto es súper común. Nosotros como animadores todo el rato nos estamos grabando entre nosotros, tipo, María, pósame ahí, no sé qué, como si fueras a coger un vaso, o sea, todo el rato. O sea, esto ya, la vergüenza se va perdiendo entre nosotros. Y, y al fin y al cabo todo esto es una manera de estudiar, o sea, de absorber información y cómo canalizarla a lo que tú quieres hacer. Hmm. Ahora, aparte del diseño de personajes, también vais a diseñar unos entornos, porque al final donde pones a tus personajes es también otro personaje más dentro de la historia. El espacio cuenta muchísimo de lo que tú vayas a querer decir con este corto. Y es decir, es que directamente en Big Hero 6 la propia habitación del protagonista te cuenta más cosas incluso que el propio diseño que pueda tener el protagonista. Al tener pósters en la habitación, en poner algunos árboles de alguna manera, cuenta mucho del mundo donde estás contando tu historia. Entonces, también hay que poner mucho énfasis en dónde es el espacio que vamos a estar. A ver, nosotros damos el bosque, que sé que hay algunos de vosotros que han dicho que eso le corta un poco las alas, pero entiendo que para algunos pueda molestar, pero para otros también es una base. Pero también os digo que un bosque puede transformarse en muchísimas cosas, da igual Vosotros cómo lo podéis estéis viendo. interpretar este briefing como vosotros queráis, o sea, realmente que no sintáis que os limite, sino todo lo contrario. O sea, es una base muy base, o sea, es que, de nuevo, al infinito y más allá, o sea, vosotros podéis hacer realmente lo que queréis. También he visto, tiene que ser todo original. Si os referís al mood board, pues evidentemente no, el mood board puede ser cualquier referencia que consideréis relevante. Ahora también hablaremos un poco más de eso. Si no sabéis muy bien cómo acercaros a hacer un mood board, tranquilos que os ayudamos. Pero claro, el producto final que se entregue tiene que ser completamente original. Y también nos gustaría añadir que el uso de IA también, o sea, tampoco no está probado, o sea, es decir, esto es un curso para aprender, para hacer las cosas nosotros Mm. y que sobre todo eso, o sea, todo es prueba y error y si no hay prueba, pues no va a haber error y muchísimo menos un resultado satisfactorio. O sea, esto está para hacer las cosas nosotros, para que dibujéis vosotros Mm. y para que el resultado sea vuestro y completamente original, porque al fin y al cabo, evidentemente, todo el mundo quiere tener algo suyo, ¿no? Pues todo el mundo le va a dar el toque personal y al fin y al cabo eso es lo bonito de todo esto. No os podemos forzar a usarla o no usarla, pero al final, no solo dentro de que lo que cabe aquí hay un concurso y la gente que haya usado ya no se tendrá en cuenta, pero también es que estáis aquí para hacer una cosa vuestra. Y principalmente es que no sirve de nada estar aquí si no es para crear algo vuestro y la IA no lo haría. Así que más os estáis perjudicando a vosotros. Sí, sí, y no solo nos referimos al proceso artístico, sino de
el propio guión, todo. Sabes que, chicos, de verdad, aquí se viene a aprender, aquí nos ensuciamos. Nos gusta decir mucho que los artistas nos ensuciamos las manos pintando, o sea, vamos allá. Y bueno, también viendo un poco el chat y tal, una pregunta muy buena. ¿Puede ser un bosque de otro mundo o tiene que ser de la Tierra? Puede ser de otro mundo. Es Exactamente. que realmente es lo que vosotros queráis. O sea, es que ya es una idea buenísima esa. Puede ser un bosque de farolas, es que al final un poco Claro, un bosque, lo que claro, es un un bosque de concepto. O cables. O sea, es que se puede sacar lo que vosotros queráis. sea, al final es una. O sea, estamos poniendo una base a hacer lo que queráis con ella. No, no tiene mucho más. No, no lo veáis como una limitación, sino como un sitio por donde empezar. Eso es, dejaros llevar por vuestra imaginación. Vale, es como el cuadro del plátano en la pared que dice esto no es un plátano. O. Exacto. No, la de la La de pipa. la pipa, esto no es una Esto pipa. no es una pipa. Exacto. Pues mira, pues no es una pipa. Y bueno, continuando con lo que estaba diciendo, que el entorno es un personaje más, así que hay que poner la misma atención que a los propios personajes principales y diseñar un entorno que es una cosa que os enseñaremos, es una cosa súper divertida y yo creo que hay mucha gente que dirá, no, yo solamente pinto personajes, le vais a coger Se cariño. le coge mucho cariño porque cuando realmente te das cuenta que el entorno también es un personaje, como ha dicho María, gracias al entorno se te da a entender muchísimas partes claves de la historia. Es decir, si una habitación de un personaje que está desordenada no te dice lo mismo que una habitación que está completamente pulcra, que no tiene ni un lápiz descolocado en la mesa, por poneros Mm. un ejemplo así más exagerado, ¿no? Realmente el entorno mola muchísimo, de verdad. Para la gente que se acaba de meter, hemos estado explicando un poco de lo que va a ser el proyecto y de todas maneras, si os sentís un poco perdidos y con las preguntas no nos ponemos, eh, se van a volver a subir las clases, así que si habéis perdido 15 minutos, se pueden volver a ver, no, no pasa nada. Sí, todas estas clases las vais a tener disponibles para justamente eso, el que llega tarde, que no haya podido venir, Mm. las tenga siempre disponibles. Y muy buena pregunta lo de, ¿se permite cualquier programa de dibujo? Sí, da igual, como si lo queréis hacer en la libreta de vuestra casa, imagino que no todo el mundo tendrá una tableta gráfica. Sí, podéis dibujar en tradicional también, en una libreta, al óleo, que lo que queráis. Mm. Bueno, esto sería, también tendremos una clase dedicada al storyboard. El storyboard, quiero empezar, si sabéis bocetar, sabéis hacer un storyboard. El storyboard sirve para saber dónde quieres colocar la cámara en tu escena, dónde vas a colocar tu personaje, cómo se ve el entorno, es decir, es principalmente para ver la composición que tú le vas a dar a ese plano o a esa escena, porque cuando los logras colocar así uno tras otro, pues te permite ver el ritmo, cómo fluye, este movimiento no se entiende, este personaje lo está tapando un árbol, entonces no se le va a ver cuando sube el brazo, o sea, es simplemente ver tu escena, tu película, tu cortometraje en una serie de paneles de muy abocetados. Esto es un ejemplo que es, evidentemente, es una producción de Disney, a los largometrajes también, pues se le dedica un tiempo muy, muy, muy grande, o sea, no os asustéis, eh, pero que se puede, es que realmente si sabéis bocetar, sabéis hacer un storyboard. Es una secuencia de dibujos que es como la etapa más base de la animación. Tú no puedes empezar a animar si no tienes el storyboard, porque es que no, ¿dónde pongo el personaje? Y empiezas a animar y luego te das cuenta de muchísimos errores que podrías haber evitado si hubieras hecho un mero boceto, aunque sea lo más cutre del mundo, de dónde quieres que estén las cosas en tu composición y en tu escena. Mm. Al final no es un dibujo bien hecho, es simplemente un dibujo claro de lo que qué está pasando, qué hay en mi escena, dónde tengo la cámara y dónde estoy yo. Y cuál es mi objetivo. Es, el storyboard al final está para responder preguntas, no para tener un dibujo pulido, sino porque si no, para eso tendríamos la animación. Y imagino, no lo ha preguntado nadie, pero yo en su momento sí me lo pregunté. Y el storyboard se hace tanto en producciones en 3D como en 2D, como en videojuegos. Al final, Y en imagen real también. sí, es un esquema de lo que va a pasar. A todo el mundo nos viene bien tener un esquema y una referencia de lo que queremos hacer al final. Y un storyboard es una cosa súper versátil para todas las disciplinas. Así que se usa en todos lados. Y ahora, para esta clase, vamos a hablar un poco de lo que es el guión
y cómo escribirlo, porque cada uno de vosotros va a hacer uno de su propia historia. Así que, ¿qué es un guión? Un guión, al igual que un storyboard, sirve para responder preguntas y para tenerlo de referencia. Es de donde nace todo. Nos dice dónde estamos, cuándo, cómo, quién, por qué. Y tiene una estructura muy básica, que es el encabezado de la escena, que nos dice dónde estamos, a qué hora del día y exterior e interior. No tiene mucho más. Si queréis, si hay alguien que quiera esta plantilla, que es la que se usa realmente en la industria, buscáis guión plantilla doc en Google. Es lo primero que te sale. Pero más allá de eso, nos dije dónde estamos y a qué hora. Nos pone una breve descripción de lo que es lo, lo que está pasando y luego empiezan ya los diálogos, que es lo que habremos visto todo el mundo ya en películas o en la tele, de mi personaje en mayúscula y lo que dice, y el diálogo y todo eso. Luego, transición, podéis poner pues un corte o giro de cámara, no sé, ya eso cada uno. Al final esto al hacer el storyboard se va a cambiar, pero, pero esto es de donde nace todo. Sí, todo puede cambiar, o sea, al fin y al Mm, cabo que no os dé miedo empezar y pensar, vale, lo tengo que hacer perfecto porque esto es lo que voy a entregar. Evidentemente, no. O sea, como si ya habéis arrancado y en el storyboard os dais cuenta que hay una cosa que no os está funcionando, pues volvéis al mm. guión y lo cambiáis. O sea, no hay que tener miedo a cambiar las cosas. Voy a quitar este diálogo porque no hace falta. Y hay gente que pregunta, ¿puede no tener diálogo? Claramente. Por ejemplo, en Flow, que no tiene ningún misero diálogo, hubo un guión. Hubo un guión donde te decía dónde estabas, qué está pasando, qué personajes tengo y qué van a hacer. Es simplemente tenerlo de referencia en escrito de Claro. estas pautas y qué me está pasando en mi historia. Y en cuanto a la extensión, saber que una página de guión suele equivaler a un minuto. Esto no es una ciencia exacta, pero es verdad que es verdad. O sea, es muy fuerte porque uno lo está escribiendo y resulta que sí, luego lo aplicas y es un minuto. Eh, entonces, la extensión que puede tener esto, pues os recomendamos que sea entre 1 o 3 minutos. Unas No 10 vaya mucho más, páginas. de hecho. Sí. Ya está. Luego, hablando ya de narrativa como tal, cualquier tipo de historia se divide en una introducción, en un nudo y en un desenlace. Y normalmente se va subiendo y subiendo un poco la tensión hasta llegar al punto de crisis, que es la división entre el acto 2 y el acto 3, que ya acaba la historia. Profe, ¿no creen que...? Que hacer todos los trabajos requieren dos personajes, uno sea una criatura y que sea un boss que hace que todos sean muy similares entre sí. Evidentemente, al final, todos vosotros vais a entregar La gracia es que entreguéis todos siguiendo el briefing que se os ha pedido, pero a lo mejor puedes pensar que sean muy similares entre sí, pero justamente ahí es donde se va a ver la imaginación de cada uno, la aportación de cada uno y cómo cada uno le ha dado ese toque distinto, ese toque diferente y te sorprendería. Que al final muchísimas veces es que no tiene nada que ver lo que has entregado tú con lo que ha entregado tu compañero, aunque seáis un montón. O sea, eso es un poco la magia del Mm, asunto, que no, que estoy seguro que van a salir historias súper interesantes y súper originales y sorprende mucho, porque es que es una pregunta válida, eh, sobre todo que te la hagas estando en cualquier curso de arte, en cualquier academia, pero como estudiante de animación, la mayoría de nuestros trabajos, por no decir todos, evidentemente, todos seguimos el mismo briefing, todos seguimos las mismas instrucciones. Y mis trabajos es que es súper, súper raro que un trabajo coincida con el otro. Es súper raro. Cada uno aporta lo que uno quiere y lo que uno va viendo y al fin y al cabo es una experiencia muy bonita que mm. pase eso también. A ver, estoy viendo aquí dos cosas que quería decir de el proyecto. Bueno, añadiendo que el briefing no es limitante, es una base de la que cualquier persona podéis hacer lo que queráis, lo podéis adaptar a como queráis. No lo veáis como una limitación de voy a hacer la misma historia de otra persona, porque es simplemente una base, transformadlo como queráis. Y como ha dicho Leo, es que a no ser que os juntéis y digáis vamos a hacer exactamente lo mismo, cualquier
vamos, yo he hecho trabajos a montones que hemos tenido el mismo diseño de personaje con los mismos requerimientos y cada persona de la clase ha hecho una cosa totalmente distinta. Es que no debería ser, no os preocupéis por eso porque creedme que no vais, es muy complicado que tengáis un mismo trabajo que otra persona. Aparte, también he visto una pregunta que si es obligatorio entregar el trabajo, no lo es. Aquí es un curso si quieres, o sea, entregar el trabajo es para ti propio, de si quieres participar o no, y si quieres que te lo miren, pero vamos, no hay nadie que te vaya a decir, no es que nos tienes que hacer esto obligatoriamente. Aquí es, si tú quieres trabajar, trabajas y disfrutando del proceso. Y hay otra persona que también ha preguntado sobre si hace falta saber animar, porque no he animado nunca. Yo tampoco sabía animar, creerme que no. Aquí en este curso, como hemos dicho al principio, no vamos a tocar animación porque vamos a estar con preproducción. Así que por esa parte no os preocupéis sobre yo no sé animar porque no lo vamos a hacer en general. Vamos a estar con la preproducción. Así que no os preocupéis por eso. Y de todas maneras, si tenéis dudas externas, os las podemos resolver. Sí, se puede mezclar con 3D. A ver, si tú sabes hacer 3D y lo mismo para el storyboard te viene muy bien tener un layout del fondo, de tener los fondos en vez de dibujarlos los tienes en 3D, mira, pues chapó. Eso se hace un montón en los storyboards realistas, así que lo puedes hacer como quieras, sí, se puede mezclar. Podemos hacer una mínima animática con música y tal, Oye, nuevamente. yo O no soy la sea, persona que te diga que no. O exacto. sea, Nosotros no vamos a cortar las alas, no os vamos a decir que no. De nuevo, si queréis animar, el que quiera animar, que pueda animar. Pero evidentemente hay unos mínimos que os hemos pedido al principio, que eso se tiene que cumplir. de- Y sí. no, debería de ser obligatorio presentar el trabajo delante de más profesorado de personas. La última sesión, quiere decir, para participar, no hace falta, que yo sepa, El que no quiera hace enseñar falta, es completamente voluntario. Lo podéis mandas el hacer, PDF y ya está. exacto, lo podéis hacer tanto, o sea, a medida que van pasando las clases. A nosotros nos haría también mucha ilusión ver cómo vais, lo hablamos todos en conjunto, porque al fin y al cabo las dudas que tienes tú a lo mejor también las tiene un compañero, a lo mejor yo dándote algún tipo de consejo, feedback en lo que me has enviado, le sirve muchísimo a una persona que a lo mejor tiene más corte de enviarlo. O sea, realmente es que aquí nos ayudamos todos entre todos. A ver, dentro de nosotros no podemos cambiar mucho lo de las bases del concurso, pero por si hay alguien que no lo sabía, el briefing es esto, son dos personajes mínimo. Si queréis hacer más, vaya vosotros. Uno de ellos tiene que ser una criatura que se encuentra en un bosque y pasan cosas. Y ya está, podéis hacer lo que queráis. Dentro de eso lo podéis tergiversar todo lo que queráis. Y sé que hay personas que pensarán, no es que quiero hacer otra cosa, me está limitando. Se puede cambiar. O sea, se puede adaptar todo. Tu idea se puede adaptar a los mínimos. No, o sea, me da mucho pena decir esto, pero creo que no es una sugerencia. Así que yo si queréis hacer algo muy en específico, adaptaría los requerimientos a la historia que quiero contar, más que directamente salirme del todo. De todas maneras, si queréis en la siguiente clase os lo diremos sí o sí. Lo hablaremos con la gente que lleva el concurso y diremos si es obligatorio hacerlo con esos requerimientos, pero yo creo que sí, que lo podéis tergiversar como queráis, pero tiene que ser dos personajes se encuentran en un bosque, Es de eso. sintiéndolo mucho, pero sí. Sí. Vale, pues siguiendo un poco donde lo hemos dejado, eh, porque he visto también que hay preguntas de esta diapo, pues vamos allá. Después de lo que has explicado, María, sobre el guión, El concurso ya estáis inscritos. Al sí, haberos inscrito al... No es obligatorio, como ya os he dicho, lo podéis es entregar el trabajo. Si lo queréis entregar, lo entregáis, si no, no pasa nada, sí, no es exacto. obligatorio. Pero todos los que estáis aquí ya estáis inscritos en este concurso. Sí. Así es. Y el personaje que tiene que ser una criatura puede ser humanoide, sí, puede ser humanoide, pero tiene que ser no humano. O sea, se tiene que notar una clara diferencia. Que se encuentran en un bosque, de que se dan un encuentro, que están ubicados en un bosque. Evidentemente, sus personajes se tienen que encontrar. O sea, tienen que Hmm, verse el uno al sí. otro, básicamente. Vale.
Seguimos. Después de lo que ha explicado María sobre el guión, os voy a hacer un poco, explicar que es una ficha técnica, ¿vale? Hmm. Como dice el nombre, esto es algo muy técnico, es decir, es muy cuadriculado y como muy matemático, ¿no? Respondes a unas preguntas muy específicas. ¿Cuál es el título de tu historia? ¿Cuál es la dirección que le quieres dar a tu historia? ¿Qué tipo de género? Que también viene un poco ligado a la pregunta de dirección, de comedia, de romance, familia, drama. Después el target es a qué tipo de audiencia le estás dedicando este proyecto. Es decir, mi proyecto está pensado para que lo mire una audiencia de entre 3 a 4 años, que no es lo mismo que un target dedicado a una audiencia adulta, de más de 20, de 25. Podéis ser lo específico que queráis. O sea, mi proyecto está dedicado a la gente que está acabando bachillerato porque no sé qué. O sea, realmente el target puede ser muy amplio, como decir, todas las audiencias, todos los públicos, o justamente queréis hablar de una experiencia personal o de muy específica, justamente que el target idílico ideal es este. Luego, evidentemente, la duración, que lo que os recomendamos nosotros es que sea entre 1 a 3 minutos. Los personajes, que mínimo lo que os pide este briefing es que tenga dos, uno que sea un humano y otro una criatura. Y la localización, nuevamente, lo que hemos dicho nosotros en el briefing, es que tiene que ocurrir en un bosque. El bosque puede ser de la tierra, puede ser un bosque real, puede ser un bosque que os inventéis, puede ser un bosque alienígena, puede ser un bosque de parolas, un bosque de cables, o sea, realmente lo que queráis. Ya después, fuera de la ficha técnica, recomendaciones que os pedimos para, si vais muy perdidos para hacer la ficha técnica, pues también podéis crear una sinopsis de la historia. Una sinopsis es un breve resumen de lo que pasa en vuestra historia sin spoiler. Hmm. O sea, como si le estuvierais contando vuestro proyecto a cortometraje a una persona que nunca ha visto vuestro proyecto. Lo que pone en un libro o un CD, lo que Lo hay que veis detrás. detrás del libro, Ya está. exacto, esa es la sinopsis. Eh, Desde luego también desarrollar una breve descripción de los personajes os va a ayudar muchísimo a saber cómo este personaje se va a comportar con el resto y específicamente el otro personaje que tenéis en vuestra historia. ¿Qué tipo de personalidad tiene? ¿Cuáles son sus motivaciones? Que es muy importante dar una motivación a vuestros personajes, es decir, por qué mi personaje es de la manera que es, qué le ha pasado a él o a ella en su vida para que actúe como actúa hoy en día y cómo va a cambiar, porque también la gracia es que los personajes se vean afectados por lo que está pasando en su historia y que haya un antes y un después. Antes, cómo era el personaje al empezar la historia y cómo era después. Os puedo poner mil ejemplos, o sea, con cualquier película. Por ejemplo, no sé, el protagonista del anime de Death Note, Light Yagami, al principio pues era un personaje muy que tenía un valor, una cuestión moral muy importante, quería deshacerse de todos los malos malísimos del mundo y cómo termina, pues evidentemente corrompido completamente por el poder que se le ha dado, o sea, y esto es un ejemplo de un personaje incluso antihéroe, ¿no? O sea, no, esos valores morales que tenía él al principio se perdieron completamente por el camino porque le consumió el poder. Finalmente, Anakin Skywalker de Star Wars, etcétera, etcétera. Es muy importante también analizar productos o películas, series que os gusten un montón y decir, vale, este personaje, ¿cómo era al principio de la serie? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo es después? ¿Cómo le afecta lo que le va pasando durante la trama? Se pone contento, se enfada, se pone triste, le inmoviliza, le motiva, etcétera, etcétera. De esta manera, establecer el conflicto o el momento clave del encuentro es muy importante, porque es ese encuentro lo que nosotros os sugerimos que sea el punto clave de la historia, casi que el clímax, ¿no? Tipo, wow. ¿Por qué es curioso? ¿Por qué es importante que estos dos personajes se hayan encontrado? A lo mejor llevan mucho tiempo sin verse, a lo mejor no se conocen de nada, a lo mejor uno es se supone que era el último humano, la última forma punto de vida que había en ese planeta y se ha encontrado con una criatura que le dice, mira, pues a lo mejor no estás tan solo como te lo pensaba. Por daros ideas. Al final lo que hace, o sea,
lo que hacen nuestros personajes humanos o realistas es que cambian y que no es todo el rato lo mismo porque si no sería muy robótico. Pero al tener estos cambios y estos conflictos hace que sean más realistas. Y respondiendo a preguntas de, ¿puede ser encuentro con más personajes o puede ser uno? Sí, puede ser. Mientras haya dos, ya os hemos dicho que vale. Y en general lo del PDF, si podéis mandar enlaces o vídeos, si queréis al final de la clase podemos enseñar un trabajo que se hizo el año pasado para que lo tengáis un poco de referencia. Y que si queréis mandarnos un enlace a la animática porque le habéis puesto sonido y todo, claramente lo podéis hacer. Pero como tal, la entrega del concurso sí, sería un PDF. Os lo vamos a enseñar al final. Ahora, así para cómo se crea una historia, para que tengáis un poco... Todas las historias siguen este tipo de hilo. Antes o después, siempre, toda historia vida y por haber tiene un inicio donde encontramos... Esto se llama el viaje del héroe, por si lo queréis buscar o os da curiosidad, pero todas las historias que veáis van a seguir todas estas cosas, que son un inicio, vemos a nuestro personaje tranquilito, necesita algo, así que hay un cambio en su vida, donde va a tener que pasar un montón de pruebas o algunas pruebas o obstáculos donde va a aprender cosas, por tanto va a cambiar de lo que teníamos desde el inicio, va a tener el momento culme, que es donde se diferencia el nudo del desenlace, y ahí va a tener la revelación y el final de nuestra historia. Al final, ya os digo, todas las historias, da igual cómo las cuentes, siempre van a tener este tipo de puntos, y si os ayuda a contar la vuestra, que hacer una lista de, vale, ¿cuál es mi inicio? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuál es mi prueba? ¿Cuál es mi crisis? Pues eso se llama escaleta y está muy bien para cuando estás empezando a contar una historia. Y así ya por daros ideas, hay distintas maneras de contar una historia y tienen estos nombres. Por ejemplo, la lineal, que es la normal, como Rapunzel. Empieza con la introducción, nudo y desenlace. Y luego hay más que ya se complejan un poco. Que, por ejemplo, en el Club de la Lucha tenemos un tipo de cuerpo in extremis res que empieza desde el final, luego vuelve al inicio, nos cuenta toda la historia, nudo y ya desenlace, final. Por ejemplo, también tenemos y media, que es lo mismo, pero en el medio, como en Batman Begins, que va dando saltos. O en Deadpool también. Deadpool también. Empieza ahí una escena de acción. Estás justo en medio de la historia, como lo dice el nombre, inmedia. Sí. Y también tenemos el circular, que es una historia que empieza tal y como acaba, pero sin ningún cambio. No sé si habéis visto Mother, si la habéis visto, si no la habéis visto, verla porque está muy bien. Pero es una historia que empieza desde el final, nos la cuentan entera y acaba exactamente igual. Y no, a ver, tiene muchas acepciones, pero nos da a pensar que da igual lo que hubieran hecho los personajes en la historia, que estaban sentenciados a acabar como han empezado. Pero bueno, eso se puede cambiar todo lo que queráis. Y también tenemos perspectiva múltiple, que es la misma historia, pero desde varias perspectivas. Ha habido un montón de series que han hecho parodias de Jackie Brown, pero básicamente lo que alguien roba algo, pues me cuentan la misma historia, pero desde la perspectiva de la que limpia, o desde la perspectiva del que roba, pero es lo mismo, pasa lo mismo, pero desde otras perspectivas. Ya luego hablando de narradores, tenemos normal, sin narrador, un narrador externo, que es alguien que no está dentro de la historia, ni afecta ni hace nada. Por Es ejemplo. decir, exacto, como La Bella Durmiente o Shrek mismamente, que Sí. empieza a partir de un libro de una persona contando la historia, leyendo un supuesto libro en voz alta. Es un narrador externo, es decir, no forma parte de la historia. Luego un narrador interno, como en Aladdin, que es un personaje que sí que existe en el mundo de los protagonistas, pero no es un protagonista. O puede ser también protagonista. Y luluego autobiográfico. Luego autobiográfico, como en Forrest Gump, que el propio protagonista cuenta la historia. Esos son lo base. Luego,
recomendaciones, porque yo sé que es muy difícil comenzar. De hecho, yo siempre digo que lo más difícil siempre es comenzar. Porque estás agobiado, no sabes, tienes muchas ideas, no sabes cómo canalizarlas. Lo más importante es lanzarse y empezar. O sea, esa página en blanco no le tienes que tener miedo, no te puedes quedar tú también en blanco porque la página está en blanco. O sea, que no os dé miedo de escribir, 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 como si luego borráis, borráis y borráis, cambiáis, cambiáis, cambiáis. Al fin y al cabo, no podéis cambiar nada si no tenéis nada empezado. O sea, además, bueno, en la vida real, pues con coma de borrar, pero en el ordenador tenéis ese precioso control Z, podéis echar para atrás todas las veces que queráis, pero es muy importante, primeramente, empezar. ¿No sabéis, no tenéis ni idea por dónde empezáis, estáis genuinamente en blanco? Pues ahí tenéis muchísimos recursos en Internet, como por ejemplo un generador de palabras aleatorias, tipo, bueno, no me gusta mucho la idea de lo del bosque, le quiero dar un toque personal, voy a generar palabras aleatorias, a ver si me sale una que sé, como farola, pues bueno, pum, mi bosque es de farolas, mi bosque es de cables, y ya más o menos vas canalizando, lo puedes hacer con los personajes. No sé qué trasfondo darle a mi personaje, buscas palabras aleatorias, buscas adjetivos, lo que sea. También, uy, Se nos ha se congelado ve la cámara. congelada la imagen. No me digas. No, no me digas. Bueno, bueno, nada. No, 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 que es que no ¿Y puedo ver. ahora? Hola, hola. Hola, hola, hola. Volvieron. Vale, no sabemos qué ha pasado con el ordenador Perdón. de María. Espero que ya hayamos vuelto. Abre tu el chat, sí, eso. Eh, Y os vemos. Perfecto, perfecto. perdón. No, no, no. Estas cosas pasan y para eso estamos aquí los dos. Simplemente por donde íbamos, aquí. Sí, Aquí. Vuelvo a compartir pantalla, vuelvo todo, nos sentimos chicos, no tenemos ni idea de lo que ha pasado, se la ha congelado el Teams. Muy bien. Y aquí estamos, hemos vuelto. Ahí está, que no cunda el pánico. Todo bien, ¿no? ¿Se ve? ¿Todo bien? vale, me voy a meter. Vale, vale. ¿Se ve? Vale, todo bien, perfecto. Pues nada, seguimos. Vale, pues cambiamos de ordenador por el Cambiamos de otro. ordenador un momento. Otro consejo que os puedo dar, por si no sabéis también por dónde empezar, y además me parece muy bonito, tu propia experiencia, tu propia vida, tus propios recuerdos sirven muchísimo a la hora de crear una historia, muchísimo más de lo que pensáis, porque todo el rollo va de, bueno, o sea, cada personaje de todas las historias del mundo, os lo aseguro, tienen un poco de sus creadores, incluso los villanos, incluso los buenos o de la gente de su exterior. Y claro, no estoy diciendo de, bueno, yo conozco a María, voy a hacer un personaje que sea María, que lo podéis hacer perfectamente, al fin y al cabo, vuestra experiencia. Pero tengo un rasgo de la personalidad de María que me parece muy curioso y que creo que encajaría perfectamente con este personaje que yo estoy haciendo. Y también le dais un rasgo de vuestra madre, un rasgo de vuestro mejor amigo, de vuestro tal, ta, 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 ta. Y si te das cuenta, tienes un personaje con muchísimas capas de profundidad, con rasgos de la personalidad reales, de gente real, y tenéis un personaje que perfectamente podría estar aquí, podría estar existiendo con nosotros. Mm, Luego también,
yo siempre digo, hasta el infinito y más allá, es muy importante también ser ambicioso y querer llegar al tope a lo más de lo más, pero es muy importante siempre empezar por la simplicidad, o sea, sacar historias simples y ya después tú le vas añadiendo capas. Por eso mismo hemos intentado que el briefing que os damos sea lo más simple posible para que vosotros podéis darle esa profundidad, porque que si vengo yo aquí y te digo, no, que bueno, que en las producciones reales, evidentemente, cuando la idea ya está escogida, pues es así. Tiene que pasar en Nueva York, en la calle no sé qué, no sé cuántos, con un personaje que se llama Peter Parker y pasa esto y el Peter Parker es así, no sé qué. ¿Qué pasa? Que te quedas ya tú, pues no le puedes aportar esa profundidad, porque la profundidad ya está todo ya escrito en piedra, pero vosotros aquí intentar partir de lo más simple de lo simple, ¿vale? ¿Qué me han dicho? Pues esto pasa en un bosque, esto es un encuentro, tengo dos personajes. Ya después podéis darle todas las capas después. ¿Por qué se han encontrado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es mi personaje? ¿De dónde vienen esta criatura? ¿De dónde viene mi humanoide? Si queréis hacer más personajes, ¿por qué habéis decidido dar más personajes? ¿Quiénes son estos personajes nuevos que estáis añadiendo? Podéis decir, bueno, voy a añadir más personajes porque quiero dibujar a más personajes. O sea, la gracia es que toda acción, toda cosa que incluáis, todo fondo, todo personaje, tiene que tener alguna influencia en la trama de vuestra historia. O sea, a que nunca os ha pasado que estáis viendo una serie, una película, un videojuego y aparece un personaje y dice dos cosas y se va, o sea, entonces ¿para qué? Porque al fin y al ¿Para qué cabo, pena? ¿para qué han venido? O sea, que al fin y al cabo, sobre todo en la animación, eso es tiempo invertido aquí se ha invertido tiempo en diseñarlo, en animarlo, en darle vestuario, en buscar un doblador de voz si habla. Y si este personaje no tiene ningún tipo de profundidad, no tiene ningún tipo de consecuencia en la historia y en los personajes, pues ¿para qué estás aquí? Pues evidentemente, lo mismo. Nuevamente, las referencias son vuestro mejor amigo, ¿vale? Es lo más importante para empezar, es buscar referencias de todo tipo, de poses, de ropa, de entorno, de películas que os gusten, por qué os gustan, por qué pensáis que funcionan, por qué pensáis que este personaje mola un montón. Analizar todo, intentar meteros ahí en indagar muchísimo en entender lo que estáis consumiendo y lo que estáis viendo y por qué pensáis que mola, por qué pensáis que este personaje al público le gusta, por qué pensáis que lo odian, por qué pensáis que es un personaje desagradable. Inspirarse también, no solo me refiero a buscar cosas en Pinterest, que está muy guay, sino salir fuera, ver vuestro exterior, observar a la gente. Es súper entretenido estar en el metro y ver, notar que cada personita sentada ahí en los asientos del metro tiene su historia, tiene sus cosas. Va a estar una chica que se nota que viene de la universidad estudiando para un examen y justo al lado tiene una abuelita que acaba de venir a hacer la compra, no sé qué, o sea. Cada persona cuenta una historia y observar a la gente, observar a vuestro entorno os dice un montón y os inspira mogollón. También contárselo a la gente, contárselo a vuestros amigos, a vuestros familiares, no solo os hace entender mejor a vosotros mismos la historia que estáis contando, sino que a lo mejor, mira, viene tu padre y te dice, oye, la verdad es que no entiendo muy bien la historia, no entiendo muy bien por qué este personaje hace esto, me parece que se contradice en su personalidad y os ayuda a pulirlas, os ayuda a mejorarlas, a elevarlas, a daros cuenta que a lo mejor el espectador no va a entender la historia que tú a lo mejor la tienes muy clara. Y finalmente, a pesar de que, os repito, los límites, es muy importante ser ambicioso y querer hacer cosas muy grandes y muy chulas, pero también los límites son buenos en el sentido de, vale, me han pedido esto, eh, está muy bien querer añadir y hacer lo que queráis extra, está muy bien, pero al fin y al cabo, si cumplís los límites y los cumplís con una calidad excepcional y muy bien, eso ya lo cuenta todo, es decir, porque lo típico que seguro os han dicho los profes en asignaturas escritas, porque escribas más no significa que lo estés escribiendo mejor que una persona que a lo mejor lo ha escrito muchísimo mejor en un texto más compacto. O sea, la calidad
supera la cantidad. Es decir, hacéis una cosa muy trabajada, bien maquetadita, siguiendo los requisitos que os han pedido, eso ya... Eso Yo lo único que quiero añadir a esto es que hay una frase que me gusta mucho, que es que para contar historias hay que vivir historias. Así que lo mejor que podéis hacer es salir afuera y conseguir inspiración de afuera. Y también que ver películas, leer libros y jugar a juegos también viene muy bien. Pero sobre todo lo mejor que podéis hacer es salir y fijaros en el mundo. Y respondiendo a una pregunta, si las clases se van a grabar y las podéis ver después, sí que no os preocupéis. Si os tenéis que ir o si no, no pasa nada. A ver, el ejemplo. Ay, perdón, Eso no. perdón. Y ya, si aquí todavía hay alguien que está pero que muy perdido, muy en blanco, esto es un ejemplo de timeline, o es decir, de línea del tiempo que podéis seguir a la hora de arrancar esto. Empezáis con un brainstorming, una lluvia de ideas, palabras al azar, palabras aleatorias, aunque no estén conectadas, imágenes de sitios distintos, tal, 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 tal. Cuando tengáis eso así bien descolocado y hermosamente caótico, podéis organizarlo. Podéis hacer un mind map. Ahora os enseño qué es un mind map y cómo lucen, ¿no? Que es un mapa mental. Organizar estas ideas que antes simplemente han llovido y ahora las estáis recogiendo. Todo esto forma parte de una búsqueda de inspiración. Estáis absorbiendo información, 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 qué es lo que a mí me gusta y qué quiero contar yo y cómo lo quiero contar. A partir de ahí también podéis hacer, o al mismo tiempo que hacéis el mind map, podéis organizar un mood board, que es lo que os ha contado María al principio de clase, con muchas fotos de muchos sitios, de personajes, de dibujos, de edificios reales, de lo que queráis. Después podéis pasar a la ficha técnica, que es lo que os he comentado yo justo antes, que de verdad no sabéis lo mucho que os ayuda a hacer una ficha técnica, porque es la base de la base, lo más técnico de lo más técnico, y os ayuda a vosotros verdaderamente entender el objetivo de vuestra historia. ¿A quién se la quiero contar? Cuál es el género? ¿Cuál es el tono que yo le quiero dar? Porque si no sabéis si queréis que sea una historia de llorar o queréis que sea una historia para que la gente se parta de risa, pues a lo mejor luego te cuesta más desarrollar un guión porque, bueno, es que esta parte es más seria, me ha salido muy seria, esta parte me ha salido muy graciosa. Entonces, poneros vuestras bases. A partir de allí ya tenéis la ficha técnica, podéis empezar a desarrollar la escaleta, que es lo que os ha explicado María. Intentar decir, vale, esto es mi introducción, luego pasa esto, a mi personaje le pasa esto, se encuentra con esto, recoge esto, lo que sea. Luego todo el nudo, todas las acciones que le pasan, todo tipo de peripecias, todo tipo de cosas que le pasan a vuestros personajes, sean negativas, sean negativas. Básicamente es el viaje del personaje, el jugo de la película y ya finalmente pues el, como el gráfico que os ha enseñado María también, luego vuelve a bajar y ya pues el desenlace final, ya se ha acabado esta historia y fin, será fin. Y ya después, cuando ya lo tenéis escrito así, aunque sea muy sucio, ¿eh? O sea, realmente, con que vosotros lo entendáis, ya desarrolláis el guión, que sí que tiene que estar bien redactadito, bien maquetadito, siguiendo ahí interior, exterior, dónde están los personajes, que os hemos dejado esa plantilla para que la tengáis en cuenta. eh, Porque al fin y al cabo lo que tenéis que entregar es este guión, además de una ficha técnica, me parece, eh, para ya después de eso, desarrollar storyboard, etcétera, etcétera. Todo es en cadena. O sea, todo lo que hagáis, siempre intentaros asegurar de hacerlo, evidentemente que vosotros lo entendáis, pero lo más limpio posible. O sea, podéis empezar con una versión muy en sucio, pero idílicamente irla limpiando, irla puliendo, porque es que aunque sea para sí mismo, luego uno se puede liar. Entonces, si todo se tiene así limpiecito, bien maquetadito, en la siguiente fase no vas a tener que volver atrás porque no has entendido lo que has hecho, ya no te acuerdas, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, Respondiendo a preguntas, hay alguien que ha preguntado, si gano el premio y no voy, ¿me lo pueden mandar? Te lo pueden mandar, no pasa nada. Creo que hay unos, si no, en la página web están los requisitos de
del confuso, pero sí te lo puede mandar. Es más, el año pasado no fue presencial y lo mandaron a casa. Luego, esta es muy buena. Yo tengo un problema y es que tengo tantas ideas por las ganas de hacer proyectos que mis guiones e historias terminan confusas y me meto en muchas cosas. ¿Tiene algún consejo para esto? Yo, sinceramente, el mejor consejo que te puedo dar es, una vez tengas tus ideas, cuéntaselas a otra persona y si eligen una con la que y te han decepcionado con su respuesta, es que te gustaba la otra. Al final, interiormente sabes lo que quieres y, y la mejor manera que tienes es decirlo en voz alta, darte cuenta de qué funciona, de qué no funciona y qué quieres hacer y qué no. Yo es la mejor respuesta que te puedo dar en cuanto a decidir con cuál me quedo. Y lo de la longitud mínima y máxima del storyboard, os recomendamos que sea entre 1 minuto y 3 minutos, porque más es que no merece la pena. Y de todas maneras, si seguís teniendo dudas de cómo hacer la entrega, al final de la clase vamos a enseñar unos ejemplos del año pasado Sí. que podéis tener de referencia. Y si se nos ha pasado también alguna pregunta que hayáis hecho, la repetís sin ningún tipo de vergüenza y os la respondemos. Hmm. Pero también, o sea, el consejo que ha dado María me pareció espectacular, la verdad. Pero justamente ahora, si os veis también tenéis muchas ideas, no sé qué, esto justo ahora lo que vamos a explicar del brainstorming también viene bien Hmm. para canalizarlo. O sea, explica Sí, que... el brainstorming, a ver, como ya os hemos dicho antes, aquí de empezar con un brainstorming, un mind map, una de las mejores maneras que tienes de hacer un brainstorming es coger post-it o papeles, escribir muy brevemente lo que se te había ocurrido, ponerlo. Tengo otra idea, lo escribo. Aunque sea una tontería de decir, uff, es que no sé cómo lo quiero meter, pero quiero meter un ordenador. Ordenador. Pum, lo pongo. Vale, tengo que poner dos criaturas, pero es que yo quiero que una sea un perro. Perro, pum, lo pongo ya. Has visto que tiene bosque, mm, dos criaturas, ordenador y perro, y se te van, y ya viéndolo, lo visualizas y empiezas a ver cómo va a ser tu idea y la empiezas a poner forma. Yo creo que esto es una muy buena manera de empezar, tanto si tienes ideas como si no, porque pones cosas que te gustan o cosas por las que tienes que ir y le vas dando forma. Y vamos, ya te digo, se hace o escribiéndolo en un folio, con post-it es muy chulo también, pero es una forma de brainstorming que creo que es muy visual y os puede ayudar bastante. Después, esto ya es otro consejo personal de tiempo de experiencia. El brainstorming es súper útil y sobre todo si verdaderamente os dejáis llevar, que no os dé vergüenza en ningún tipo de... Todas las ideas son válidas, todas, 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 por más alocadas, por más que a lo mejor la terminéis descartando, todas son válidas. Pero personalmente me gusta hacer, después de intentar hacer un brainstorming así muy caótico, porque al fin y al cabo ese caos forma parte del proceso, me gusta intentar canalizarlo, me gusta intentar organizarlo. Por ejemplo, esto es un mind map que realizamos mis compañeros y yo el año pasado en un proyecto de clase. eh, y esto es un mind map sobre todo más centrado en el aspecto visual del proyecto. Nosotros teníamos que rehacer una animática que se nos había dado, teníamos que volverla a hacer de cero. Entonces nos dijimos, vale, vamos a centrarnos. Vamos a dividirlo en estética y en ideas. Por la parte de estética, ¿cómo la hemos dividido? Vale, hemos recogido una serie de inspiraciones, una serie de cortometrajes, de dibujos, de ilustraciones que nos parecían interesantes y hemos dicho, vale, pues queremos que los efectos sean parecidos a los efectos que se han utilizado en este corto. El line art o el estilo de la línea, pues por ejemplo esto. El estilo en general de los dibujos y de los personajes y de los diseños, pues más o menos así. Los colores, las tonalidades, sí, las tonalidades de colores, el tipo de color más saturado, menos saturado, más tirando a colores cálidos, más tirando a colores fríos, etcétera, etcétera, pues también lo ponéis. Y luego también queríamos añadir un tipo de textura a los dibujos, pues dijimos, vale, más o menos como estos cortometrajes también lo podemos hacer. ¿Qué pasa cuando has dividido y has estudiado todas tus referencias? Pues que al final, pues
si cojo el line art de aquí, si cojo el estilo de aquí, si cojo el estilo de coloreado de acá, las texturas de acá, efectos, que has creado una cosa completamente nueva, además aplicando cosas que a ti te gustan, que te han inspirado y tienes ya tu propio estilo nuevo. Al fin y al cabo, así se crean los estilos. O sea, los estilos tampoco, o sea, el estilo de dibujo tampoco es una ciencia. Primero que todo, para desarrollar el estilo, tienes que dibujar mucho. No te viene aquí, no te cae encima de Dios un estilo de dibujar. Eso es una cosa que se trabaja a base de dibujar mucho. Pero indiscutiblemente lo puedes potenciar, lo puedes incluso, a mí me gusta decir que lo puedes acelerar si vas estudiando así, centrado, porque es muy fácil decir, este dibujo pues está muy chulo. Pero ¿por qué está chulo? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este dibujo? ¿Por qué te apela visualmente? ¿Por qué hace que tu mirada vaya al punto que va? Etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya, de este lado por la izquierda, me gustaría enseñaros este otro mind map que es muchísimo más textual, es muchísimo más de la narrativa de vuestra historia. Este es un trabajo de una compañera, por ejemplo, de un trabajo también de aquí de clase. eh, y es todo texto, es decir, este es el título de la historia. Quiero que pase en los felices años 20 de los Estados Unidos. Quiero que tenga un estilo Art Deco. Resulta que ha ocurrido un asesinato. El asesino fue, estos son los tres posibles asesinos. Aquí están las características de cada personaje. Este ha sido asesinado. ¿Qué era? Era un profesor, tenía 55 años, es barbudo, lleva gafas. Es decir, ta, ta, ta. Y esto, de hecho, pues es justamente solo de los personajes, pero podéis hacerlo de la trama. Es decir, ¿cómo murió? Pues aquí, envenenado. ¿Por qué envenenado? ¿Por qué? No sé qué, no sé cuántos, no sé qué, no sé cuántos, de un disparo, no sé qué, no sé qué. Y al final lo canalizáis todo y tenéis más organizadamente, más visualmente, porque al fin y al cabo aquí estoy seguro que la mayoría de todos visualizamos las cosas mucho al hacerlas, no sé, siendo más visual, más que escrito en papel, en un bloque de texto. Entonces, no son maneras de ir organizando las ideas y de no solo tenerlas ahí dispersas y tal. Suelo decir que han mandado dos dibujitos y la verdad es que son buenísimos. Sí, sí, chicos, qué ilusión. Madre mía, qué ilusión. Son los dos son espectaculares. Son Son adorables. adorables. Vosotros ir mandándolo todo, vamos, os hemos proporcionado nuestro email y nuestro Instagram para que nos mandéis cosas y sentiros libres de preguntar y me encanta que estéis formando una comunidad porque al final es que de donde más inspiración sacas es de tus propios compañeros y aprendes muchísimo de ellos. Así que es súper buena idea y de verdad, seguir mandando, que es genial. Y ya finalmente para acabar la clase de hoy, decir que, bueno, como tarea, porque al final no podemos forzar a tenerlo hecho, pero en la siguiente clase vamos a empezar con la storyboard y creo que estaría muy bien para todos y os ayudaría bastante si tenéis vuestro guión terminado. La siguiente clase va a ser el febrero, si no me equivoco, lo miro ahora mismo. La siguiente clase va a ser el 5 de febrero. Y que tenéis 2 semanas, vamos, con toda la libertad del mundo porque no podemos, no deja de ser una recomendación de lo que estaría bien tener listo, pero si pudierais tener el guión y la ficha técnica para la siguiente clase, que es el 5 de febrero, a la misma hora, de la misma manera, sería genial. Y a ver, que es escribir la sinopsis de vuestra historia, que aproximadamente debería de ser 5 líneas, no mucho más, no deja de ser un mini resumen para decirnos de qué va a ir. Describir brevemente a los personajes principales y el tono y conflicto de la narrativa, decir qué va a pasar, de qué va a ir. Y ya luego el guión, toda la historia, como ya os hemos explicado, y su ficha técnica con todos los apartados para saber exactamente qué es lo que queremos hacer. Y no es mucho más. Si tenéis algún tipo de duda, decirlo ahora mismo Sí, y, y comentamos. Y ya os digo, si os da mucha vergüenza de mandar cosas, siempre nos las podéis mandar a nosotros. en privado mismamente. Y si no sabéis exactamente, o sea, como tal, esta tarea no nos la tenéis que enviar. Si tenéis alguna duda, podéis, pero para la siguiente clase es tenerlo listo para vosotros. Exacto, todo es para vosotros. O sea, vosotros esto no es obligatorio de que Hmm. para la siguiente clase 100% tenéis que tener el guión y la ficha técnica. O sea, al fin y al cabo.
como si no queréis entregar el producto final. Al fin y al cabo, esto es lo que vosotros queráis, lo que vosotros consideréis. Efectivamente, si decidís entregar el producto final, que esperemos que sí, eh, participáis en el concurso, que como han mencionado algunos de estos compañeros en el chat, hay premios, hay tres, primer lugar, segundo lugar y tercer lugar, o sea, el tercer lugar es una Wacom, son unos tamaños específicos que ahora mismo no me acuerdo porque hay infinidad de Wacoms, pero la verdad es que son premios muy chulos, son con pantalla, chicos, o sea, qué guay. Me hubiera gustado A mí participar. también me hubiera gustado, o sea, y, y bueno, que eso, que o sea, no necesitáis enviarnos lo que os estamos pidiendo para la siguiente clase, es principal, mayoritariamente para vosotros mismos, porque como ha dicho María, la siguiente clase ya vamos a arrancar con el storyboard, entonces si ya tenéis el guión hecho y la ficha técnica, sobre todo el guión ya hecho, eh, podéis avanzar y seguir el ritmo de la clase de manera mucho más amena. Viendo lo que estoy diciendo, no tengo un disco, no tenemos un Discord oficial, pero ¿tú usas Discord? Yo sí. Sí, sí, sí. Pues yo creo que es bastante más cómodo que nos Sí. mandéis cosas. Si queréis, podemos hacer un Sí, Discord todos. para la siguiente clase miramos de enviarlo. Sí, vamos, no, yo lo veo, A mí me bueno, parece si ya lo buena idea. tenéis, También lo hablamos con los coordinadores de este curso, pero por mí, bueno, están haciendo uno entre ellos, pero yo creo que es muy buena idea hacer un Discord. Si queréis para la próxima clase la podemos tener listo y si no, podemos hablar con nuestros superiores para que os lo manden por correo. Pero bueno, eso se puede ir hablando, a mí me parece muy buena sí, idea. Y si queréis ahora mismo podemos enseñar los trabajos del año pasado para sí. que os hagáis una idea de lo que vais Voy a a hacer. dejar pantalla y así veis todos la de María. Joder, he dejado. Sí, Sí, tú pones los... lo pongo en chat. Vale. Pues esto es un trabajo del año pasado y no pongo esto ni para que os comparéis, ni mucho menos, es simplemente, joder, tenerlo de referencia y decir, vale, este tío tiene dos diseños de personaje, pues si yo con mis dos diseños de personaje lo estoy haciendo bien. O ha hecho así la ficha técnica. Es para tener de referencia, pero no quiero que digáis, nada, este es el mínimo, no lo puedo entregar, porque al final eso es lo que ha dicho Leo, en vez de cantidad, se prefiere calidad. Es mejor que tengáis una buena historia a decir, no, es que no voy a mandar nada porque no sé dibujar. No importa. Al final, si tú tienes una buena descripción y un dibujo, por muy mal que tú pienses que está, eh, eso ven. O sea, eso es lo que importa. No os estamos pidiendo. no- Aquí no os estamos pidiendo que seáis los mejores. Estamos pidiendo que tengáis ganas y que, como ya os hemos dicho, al final esto es constancia. Da igual que no esté bien, el caso es que está hecho y y tú lo has hecho. Eso es lo que cuenta. Así que no cogerlo de referencia, pero no os comparéis. Y desde aquí de coger como estáis haciendo, compartir vuestro trabajo Sí. y mejoraos entre vosotros. Y bueno, volviendo a esto, aquí lo que podemos ver es, tiene su ficha técnica con título, sinopsis, no, son 4 líneas, la descripción de cada personaje y aquí tiene su diseño de personaje. Es algo de lo que hablaremos después, pero ya este chico dentro de su estilo ha hecho su ente, que hay mucha gente que ha preguntado, ¿puede ser humanoide? ¿Puede ser un fantasma? Mira. O sea, puede ser una entidad. O sea, es que una criatura es algo que no es un humano, básicamente, no otra cosa. O puede ser con partes de robot, pero pueden ser los dos criaturas. Mira, aquí ha hecho un alma y un robot. No, no me lo he leído, no sé de qué va, pero. Y aquí el aspecto físico ha hecho 3 personajes, o sea, es lo que habíais preguntado. Aquí está un humano, ya luego la secuencia de acciones, de lo que hemos hablado, de una escaleta, de vale, va a pasar esto. Este está aquí haciendo todo esto. Esto es el storyboard, que la verdad es que lo ha hecho súper acabado.
el chaval Sí. este. Ahí tenéis, como alguien ha mencionado también en el chat, estos ejemplos están en la página de UTAD. Sí, Están exacto. el primer puesto, el segundo puesto y tercer puesto, y luego también menciones honoríficas de gente Están que todos están aquí. todos aquí. Esta es la página. Y aquí también tenéis pues los premios que os hemos comentado, o sea, toda la información más técnica que necesitéis está en esta página. Y eso. Sí, a ver, esto está todo puesto y sé que alguien ha preguntado también, esta presentación, la que hemos puesto nosotros, también la vais a tener para poder mirarla cuando sea y la grabación de la clase, por si la queréis volver a ver o conocéis a alguien que no le ha dado tiempo a meterse, no importa, o se apunta más tarde porque me parece que aún no os podéis apuntar, sí, Eso que está dibujando tranquilo. soy normal, pero el entorno es 3D soy un crack. O sea, de nuevo, nosotros, honestidad ante todo, la mayoría de trabajos que se enviaron el año pasado eran principalmente en 2D ilustraciones, pero es que Mm. nosotros no tenemos ningún tipo de problema con que se realicen estos trabajos con 3D. Al fin y al cabo, en nuestro propio grado, hay gente que está en 2D, hay gente que está en 3D, hay gente que está en videojuegos y podéis hacer mezclas si queráis. A mí es que eso me parece brutal. Personalmente me encanta cuando se mezcla el 2D con el 3D. Y, o sea, y sí, es que realmente las herramientas las ponéis vosotros. O sea, de nuevo, podéis enviarnos el trabajo habiendo hecho todos los dibujos en acrílico, al óleo, todo digital. Podéis haber diseñado los fondos en 3D y luego dibujándolos por en 2D. Podéis haber hecho los fondos en el Minecraft y luego, Sí, sí. mientras no se caía, todo perfecto. Mientras no plagies o sois IA, haced lo que queráis. Recomendaciones de programas, pues Ya. Krita para dibujar es gratuito Y y Blender. Blender es gratuito para hacer 3D y de hecho Blender es maravilloso y perfecto y muy bueno. También, si estáis viendo esto desde una tablet vieja de Nokia y no tengo ningún tipo de cosa para poder hacer esto, aquí esta persona ha hecho ha hecho el trabajo en papel. O sea, no, vamos, la animación nació en papel, en tinta, no vamos a ser nosotros lo que digáis, no es que lo tenéis que hacer obligatoriamente en esto y en esto. Si no tenéis sitio para poder hacerlo en digital, el papel es y seguirá siendo siempre un método para poder hacer vuestras historias. Así que si te queréis hacer la entrega con una animática en papel, ya está. No necesitáis nada más. Vamos, aquí otro ejemplo. Lo mismo, una ficha técnica, un guión y el storyboard. Ni un color. Es que no, vamos, Sí, lo vamos a explicar en la siguiente clase, pero al final no deja de ser, está claro, vale, mi cámara va para adelante y estoy viendo un árbol. Es todo lo que tengo de saber. Me recuerdo una pregunta que vi en el chat que se me pasó por completo responder. ¿Vale hacer el storyboard con dibujo de croquis y luego pasarlo a limpio? Pues efectivamente, o sea, Como si no lo pasas el limpio. o sea, el dibujo también, o sea, quiero decir, evidentemente empecéis por bocetos, o sea, el dibujo no nace solo, no va a haber el dibujo acabado ahí a la primera, o sea, es completamente normal empezar con una cosa súper simple, con unos palos, incluso sobre todo en los storyboards de imagen real, os sorprendería Ay, cómo salen los storyboards, madre mía. ¿cómo se llama el storyboard de Parasite? Parasite. No sé si alguien lo ha visto, pero es una locura. Evidentemente, Esto es un storyboard de imagen sí, real de una película de de, imagen real. de una película con presupuesto, o sea, que lo... Pero mirad, Lo más importante es que la composición funcione, que se sepa dónde está la cámara, dónde están los personajes y poco más. Es decir, es que no es referencia, no necesitamos un dibujo perfecto. Vamos, esto es una superproducción, es que no necesitáis mucho más. Bueno, si tenéis algún tipo de duda, ya os digo, todo este tipo de cosas de cómo diseño mi personaje, cómo diseño mi entorno, cómo hago un storyboard, lo vamos a ver en las siguientes clases, pero si tenéis dudas ahora mismo, ser libres de o sea, decirlo. esta es la primera clase, además, le hemos centrado sobre todo en cómo empezar con nuestras ideas, el guión y narrativa, pero las siguientes ya son más centradas en lo que viene siendo el dibujo y el desarrollo ya.
Que os veo a todos con muchas ganas de dibujar y eso me ilusiona mucho. Es Sí, a mí justamente eso. también. La gracia de las siguientes clases es eso. Os hablaremos mucho de color, de composición, que es muy importante, eh, anatomía, todo, todo, todo. Aquí, por ejemplo, esta persona me parece que lo ha hecho todo en papel, todo. Bueno, menos el Canva, pero A mí bueno. storyboard, lo que está digital, ¿no? Sí, pero lo que esto se puede hacer con el Claro. ratón. No. Sí. Me refiero, no necesitáis nada muy enrevesado. No es que no voy a hacer la tarea porque no tengo un iPad. Anda. Mira, si es que al final es esto. Es tener ganas y ponerse. Debe ser mi propio personaje o puede ser también existente. Los personajes no puede ser fanart. O sea, tienen que ser personajes que os inventéis vosotros. No, Mm. el humano no puede ser Naruto, no. Tiene que ser creación vuestra. Al final la gracia es crear algo vuestro. Exacto. Que sobre todo este trabajo es para vosotros. Es para que lo disfrutéis, aprendáis y veáis lo que de Mismamente. verdad se hace Y es que porque si no sabéis dibujar, pues mismamente nosotros también estamos para ayudaros, o sea, tanto los que ya más o menos controláis como los que estáis empezando. Muchísima gente en nuestro grado empezó sin saber dibujar y efectivamente, pues al fin y al cabo, uno asiste a clases, uno asiste a cursos para aprender. Todos estamos aquí para aprender y mejorar. Y si lo compartimos todos entre todos, pues muchísimo mejor. mm. Y no sé si tenéis algún tipo de duda más, lo del Discord lo podemos ver y si ya tenéis uno hecho, pues a ver, podemos ver para hacer nosotros uno, que Sí. os metáis y compartís todo y demás. Así os aseguráis de que es oficial y todas estas cosas, Mm. lo podemos ir hablando y lo creamos para la siguiente clase y así todo el mundo tiene el link y el link no se va perdiendo y todo esto. Y con toda la confianza del mundo que estamos para vosotros. Sí, Así que si si alguien tenéis tiene alguna alguna pregunta duda, y si no, pues hasta la semana, hasta hasta dentro dentro de de... 2 semanas, sí, sí. O sea, porque gracias a vosotros, de verdad. ¡Oh, qué Y ilusión! estamos nosotros súper ilusionados de teneros a todos aquí. ¿Ya en algún sitio? Me parece que la clase la subirán o mañana o Creo que la mandan por el correo, la mandan por pero el correo, puede ser. no cedéis derechos. Yo no voy a copiaros nada, lo prometo. A mí también me daba muchísimo miedo. Al presentar el proyecto no estáis cediendo de ningún tipo de derecho. Esto es para que aprendáis y ya está. O sea, no, creerme que no es con ese tipo de intención. Y para contactar con nosotros, de nuevo, está en la presentación que también tendréis acceso a ella. ¿Dónde está? Que no se ve. O sea, pues, Creo que ahí lo puedes mover. Tipo ¿puedo mover esto? eso. Menos mal, Eh, que lo ha cerrado. lo he cerrado. Perdón. Bueno, hemos puesto nuestros correos en la presentación, que Mm. tendréis acceso a ella. Así que no os preocupéis. No os preocupéis. Sí, ya termina la clase como tal. Si queréis hacer más preguntas. eh, También, si se os ha olvidado lo que os hemos dicho, Míralo. mira, muchas gracias, Luis. Eh, si se os ha olvidado específicamente, porque lo hemos dicho efectivamente a viva voz, lo que tenéis que hacer al final de la presentación hay una positiva con lo que os recomendamos que tengáis preparado para la siguiente clase, porque al fin y al cabo todo eso son recomendaciones de lo que tenéis que tener preparado para la siguiente clase, para que así lo llevéis con más calma y podáis ir haciendo el proyecto a medida que vamos dando las clases y luego simplemente al final lo que hacéis es enviarlo. Así es. Y el Discord para la siguiente clase lo tenéis más que listo y así os podéis meter todo y contarnos. Y así, y mientras tanto, mientras no tengamos Exacto, la diapositiva queda tarea. Sí, exacto. De todas maneras, ya os digo que esto se va a subir, lo vais a tener. No me lo voy a guardar para secreto, no lo quiero para nada. No sé si, y ya no sé si tenéis algún tipo de duda.
Puedo hacer color script si no me da tiempo a animar. Repito, la animación no es Vamos a animar. obligatoria. No, vamos a No animar. es obligatoria. ¿Puedes hacer un call script? Sí. ¿Puedes animar? Sí. Pero si te da tiempo y ya has cumplido con las bases que se te han pedido. Lo Eso que es se os va a pedir, primordial. como hemos dicho, es un guión técnico y un guión, que es lo que acabamos de explicar, un storyboard, el diseño de los dos personajes y el diseño de los entornos. Y ya está. Ya está. No hace falta que os pongáis nerviosos de, ay, hay que animar a 24 FPS. No, 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 no. Tranquilo. Sí. No hace falta. Y también dudas en respecto a la universidad, por lo yo creo que tenéis planeado matricularos o formar parte de UTAD, también las podéis hacer. De hecho, he visto una, podéis dar consejos para el portfolio de admisión para animación. Mi proceso de admisión no requería un portfolio, o sea, era, Es para la beca. claro, era opcional por si quieres, por la beca. Hmm. Em, pero realmente o sea, el portfolio tú decides lo que quieres incorporar y lo que no. O sea, como no es un portfolio para un puesto de trabajo, no te van a pedir solo incluye ilustración, solo incluye entornos, solo incluye personajes. O sea, si tú quieres incluir solo entornos, pues solo incluye entornos. Pero si quieres incluir también todo lo que tú consideres que sea relevante, pues inclúyelo. Yo cuando entré a la universidad puse literalmente toda mi libreta de Sí, dibujo sí, yo porque no tenía casi que ni... igual. Al final, como ha dicho Leo, no estáis entrando en un trabajo, así que es vuestro lo que tengáis de pinta. ¿Cuánto cuestan los cursos? Depende del curso. Y toda esa información está en la página web de UTAD, que me parece que cada curso pone Mm, em, ¿Cuánto cuesta? cuánto cuesta. Y ¿dónde puedo ver la clase desde el principio? Creo que mandaron un enlace a cada uno de vosotros. No estoy muy segura, pero sé que vais a tener acceso a la clase. Eso es. ¿Una araña sería interesante? Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. Vamos, justamente esta presentación me parece que hay alguien que ha hecho, no es una araña, pero es Exacto. un bicho con muchas patas y se mueve como un cien pies. O sea, que sí, Efectivamente, este curso sobre todo trata de dibujar y todo este desarrollo de diseño de personajes, diseño de entornos y narrativa. narrativa y un guión. De hecho, es que animar, eh, nosotros no, nosotros con animación, o sea, no tenéis que animar, no hace falta, porque lo que hace es bienvenido. Yo no, a ver, yo he hecho animación de modalidad de videojuegos. La carrera de arte de videojuegos es nueva, pero si es igual que mi modalidad, la verdad es que muy bien. Yo te recomendaría de que no procrastines, porque, bueno, en arte para videojuegos como en animación, como en todo, eh, procrastinar está muy mal. Yo te diría Esta de factura. no retrasar las cosas y traértelo todo a tu terreno. De, vale, lo mismo ahora mismo no voy a hacer un videojuego, pero me han mandado crear un personaje para un videojuego. Voy a traérmelo a mi terreno y voy a hacer mi personaje para mi videojuego. Al final ese tipo de cosas hace que le cojas cariño a la tarea que te manden y aparte estás desarrollando tu propio proyecto, así que yo es lo que te recomendaría. Y que no te dé vergüenza preguntar a los profesores que para eso están, para eso le pagan. Sí que tú pregunta, avasalla y que no se te queden dudas. Y si te tienes que quejar de algo, quéjate, vamos, sin ningún tipo de vergüenza, porque al final tú vienes a aprender. Así que si empiezas en pronto, lo que mejor que te puedo decir es que empieces con ganas y sin ningún tipo de vergüenza, porque vas a coger muchísimo partido a la experiencia. Así es. También me ha gustado una pregunta de Irene que dice, si nunca he hecho un proyecto como este antes, pues qué ilusión que sea el primero, además, o sea, no pasa nada, es que no pasa absolutamente nada. Eh, Tú adelante, si te ves muy perdida, es que de nuevo puedes contactar con nosotros y puedes contactar con todos tus compañeros que están participando aquí también. Estáis todos súper ilusionados. Se ha hecho un Discord ahí súper rápido. Qué ilusión, chicos, de verdad. Eh, La entrevista no es chunga. Yo vine a esta universidad sin tener ni idea de historia del arte y me dejaron entrar, así que no te y la preocupes. entrevista de nada, chunga, son todos muy majos. Hmm. El año que viene se puede volver también o no. Ahí está, no procrastinar.
Bien. Es que créanme que cuando queda 2 días para la entrega y están todos tus compañeros hastiados y tú ya las has entregado, eso, ¿eh? Exacto, Es sí, una sí. locura. Sí, sí. Eso, no sabemos con certeza si con certeza si el año que viene se va a repetir esta escuela, ¿no? Pues, Sí, probablemente sí, por lo que he visto sí. O sea, porque ya han sido ya varios años que se lleva haciendo. Entonces, pues sí. la clase grabada desde el principio, no lo sé, no te puedo mandar ahora mismo un enlace porque no se ha acabado, pero te lo mandarán, o sea, te vas a enterar, con que no ignores el email, te vas a enterar de Así dónde está la es. entrega, de dónde está la clase. Se imparten cursos de dibujo en la propia uni. Como tal, cursos de dibujo, no, pero sí que hay Hay clubes clases. y hay, efectivamente, clases específicas de dibujo. De nuevo, hay muchísima gente que empieza la carrera sin saber dibujar directamente y para eso está, para aprender. El profesor principal no es ninguno, somos los dos. Sí, en teoría todas las clases las vamos a dar los dos. Si hay algún imprevisto de, yo que sé, tengo alguna cita médica o María lo mismo, pues se avisará o a lo mejor se lo veis a María o se lo veis a mí, pero en teoría todas las clases las vamos a dar los dos. He encontrado el del ¿qué? De los cursos he encontrado el del experto de personaje. No Ah, tengo ni no idea. tenemos ni idea, la verdad. Los ganadores los escogeremos nosotros y Y algún un jurado, y me un parece. jurado. Sí, sí. No solo somos nosotros. Mm. Pero ya os digo que el mayor premio que podéis tener es vuestro trabajo bien hecho. Sí, sí, Que, sí. que sí, que motiva un montón la tableta. A mí también me motiva. Pero una Sale en cosa, esa tableta. sí. Y bueno, si queréis, no sé, 5 o 10 minutitos más de preguntas si las hay, y si no, pues ya estaría por ahí. A ver, lo de garantizar trabajar en la industria, eso es como todo. Si tú pones de tu parte, créeme que se te van a abrir todas las puertas del mundo. Si tú simplemente vas y das por hecho que se te van a dar las cosas, pues es como entrar a este curso y decir, bueno, yo con entrar a este curso voy a ganar. Voy a hacer el mínimo del trabajo y voy a hacer que me lo haga la IA, así hago, pues yo soy el más listo. Yo sinceramente creo que no hay nada que te garantice nada, pero si tú pones de tu parte y se te nota el esfuerzo, se te notan las ganas y la ilusión de aprender, se te van a abrir todas las puertas del mundo y eso sí que te garantiza el encontrar algo. Pero no hay nada en esta vida que te vaya a prometer. Así es. Exacto, hay que trabajar mucho y echarle 1000 horas. Eso es cierto. Hay que currar. Pero si te gusta, es lo más importante. Los 12 principios de animación no creo que lo veamos, sinceramente, porque no entran dentro de esto. ¿Se permite Reddit? ¿En qué sentido? De hacer nosotros un foro de Reddit, creo Creo que que no. no. Sí, De todas maneras, si tenéis dudas con lo del Discord, nosotros en la siguiente clase vamos a mandar uno. sí, sí. Y así que si lo queréis tener, lo que hayáis creado ya, pues para ir hablando entre vosotros, genial. Pero si estáis muy confusos, nosotros vamos a mandar uno. Concept Concept, art, sí, sí. sí, Y character design, sí. Sobre todo es que es eso. vamos a tener 2 clases apuesta para esas Sí, dos cosas. sí, sí. De nuevo, este curso sobre todo se centra en la preproducción de un proyecto de animación y la preproducción es la idea, el storyboard, el guión, el diseño de personajes y el diseño de entornos. Ya después de eso, pues vienen más fases donde sería prácticamente empezar a animar, hacer los fondos a limpio, decidir, pero claro, esto ya no es lo que nos toca. Nosotros estamos en la parte de ideación, la primera parte, la preproducción, es decir, antes de la producción, antes de que inicie la creación de la película, el cortometraje o lo que sea, como tal, como tal. Después iría la postproducción, que sería esencialmente enmaquetarla, editarla, hacer todo tipo de arte promocional, hacer los trailers, etcétera, etcétera. Y ya pues tener la película y el cortometraje. Van a mandar otro correo para la siguiente clase. No va a ser el mismo.
Y por lo demás, lo del máster dedicado a gráficos creo que sí hay, no estoy muy enterada, pero tiene que estar en la página de la UTAD. Y veremos cosas como... Claro, Es lo que hemos dado en esta clase. No es sé lo si que has hemos visto. llegado un pelín tarde, no pasa nada porque está grabada. Pero sí, Y si no, que podéis preguntar. podéis seguirnos preguntando por privado si nos ha quedado Mm. algo lo suficientemente claro. Pero efectivamente, como ha explicado María, la mayoría de historias empiezan con una introducción, luego siguen con el nudo y luego tienen su desenlace. Pero hay otras que, por ejemplo, pueden empezar por el nudo, pueden empezar por el final. Está todo grabado, no os preocupéis. Y están también todo en las diapositivas. Lo vamos a mandar por el chat de la siguiente clase. Sí, o lo incluimos un link en la presentación, lo mismamente lo que... Pues genial. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos vosotros. Ha sido muy buena clase y Sí, espero sí. que nos veamos todos en la siguiente. Eso es. Chao, chao. Chao, chao, chicos.